El domingo pasado, en la conmemoración de la huelga de Río Blanco, Veracruz, el presidente López Obrador informó que buscará, antes de que concluya su administración, reformar el artículo 123 de la Constitución para que los aumentos al salario mínimo no sean por debajo de la inflación, además de que mencionó que revisará la reforma laboral que realizó el entonces presidente Ernesto Zedillo sobre las pensiones. Vamos a platicar de ello con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Valeria? Feliz año. Hola, Pascal, muy buenos días, feliz año. Oye, pues, ¿qué te parecen estas dos propuestas? Si quieres, comenzamos por la de que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación. Mira, Pascal, como tú bien sabes y seguramente has reportado muchas veces en este espacio, pues el salario mínimo de alguna manera se vuelve un indicador para otros precios. Durante muchos años el salario mínimo aumentó por debajo de la inflación a propósito, o sea, con una política muy clara de que subiera muy por debajo de la inflación, justamente para controlar un poco la inflación. Eso se fue rompiendo con el tiempo porque en ese momento, hace muchos años, estaban ligados muchos precios a los salarios mínimos. Entonces se fue rompiendo ese vínculo entre la determinación de algunos precios y tarifas al salario mínimo para vincularlos a otra unidad de medida y romper ese vínculo para poder hacer aumentos al salario mínimo y que no incidiera tanto en inflación. En estos años del gobierno del presidente López Obrador hemos visto incrementos muy importantes al salario mínimo por arriba de la inflación, que definitivamente han recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo. Hay que decir, Pascal, que no todos los salarios se fijan conforme al salario mínimo, que ya muchos precios no se fijan conforme al salario mínimo, o sea, ya estamos hablando de tiempos distintos, de regulación distinta. Pero si tú tienes uno de los componentes, o por lo menos de las vías principales en términos de determinación de salarios, indexada a la inflación, es decir, que va a ir subiendo por lo menos conforme a la inflación, lo único que vas a ir generando, Pascal, es más presiones sobre la inflación, porque entonces, ¿cómo vas a controlar la inflación el año siguiente si los salarios, pues por lo menos van a subir la inflación del año pasado, del año anterior? Entonces se vuelve muy complicado tener una inflación que esté dentro de los rangos que el Banco Central de cualquier país decida, en el caso de México es 3%, si todo el tiempo vas a estar pegando el incremento salarial al incremento inflacionario. Se vuelve mucho más complejo de manejar la inflación. Yo entiendo que en términos de comunicación y en términos narrativos, si a ti, a mí y a todos nos dicen, oye, tu salario año con año va a aumentar por lo menos lo que aumentó la inflación, pues a ti y a mí y a todos los que nos estén oyendo nos dará Nos mucho va a dar gusto. gusto. Pues claro, ¿no? Qué bueno, porque se mantiene el poder adquisitivo de nuestro salario, que eso que me da muchísimo gusto. Sin embargo, como política macroeconómica puede generar muchas presiones a la inflación y en un caso más crítico derivar en lo que se conoce como una espiral precios-salarios, donde se complica enormemente la labor de un banco central. Lo que tú dirías es que el aumento al salario mínimo tiene que calcularse de manera diferenciada cada año o cada periodo que se revise en función de muchas variables, entre ellas la inflación. En función de otras variables que podrían ser, por ejemplo, el incremento de los precios de una canasta específica, o sea, no Ajá, necesariamente de toda la inflación, ¿no? Porque si no, lo único que claro. vas a estar haciendo es presionando la inflación. Hay que tener cuidado en cómo se determinan los salarios mínimos, pues porque sí, en efecto, son precios que no son de mercado, son determinados por alguien, por una comisión en este caso, Ujú. pero que pueden generar efectos inflacionarios que luego, pues vamos a decir, pues claro, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del IEPS, a todo el mundo le gusta el IEPS y a la hora que sube, por ejemplo, el precio de las gasolinas, pues tiene que subir conforme sube el IEPS. Y entonces todos los inicios de año sube el precio de las gasolinas, a nadie le gusta, pero cuando se propone que el IEPS va a ir subiendo conforme sube la inflación, pues entonces, o sea, es la misma cosa, ¿no? Pero generas efectos que luego no son los que tú querías. Entonces yo solo digo que
A mí, o sea, está bien que se revise, está bien que haya discusiones continuas, los mercados laborales todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo se tienen que hacer ajustes, pero hay que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado, no vaya a ser que causemos efectos nocivos para toda la economía, ¿no? Oye, me queda un minuto en este bloque, te voy a pedir después que te quedes con nosotros si puedes, pero para concluir con el tema, los aumentos que se han dado al mínimo en el presente sexenio, como tú dices, por arriba de la inflación, ¿han tenido algún efecto inflacionario, en tu opinión? No, no lo han tenido, pero porque los salarios mínimos estaban por debajo de la mediana de salarios. Eso quiere decir que si tú acomodas todos los salarios del menor al mayor, el que queda en medio se conoce como la mediana. Los salarios mínimos estaban muy por debajo de la mediana. Ahorita justo ya quedaron en esa mediana. Entonces pueden empezar a generar presiones inflacionarias porque así lo dice y así se muestra todas las teorías de salarios en ese sentido. Bueno, me gustaría que platicáramos ahora sobre el tema de revisar el sistema de pensiones instaurado hace casi 27 años que Sí, ofreció el presidente. Si te puedes quedar con nosotros un par de claro, minutos y claro regresamos que sí, enseguida para encantada, hablarlos. encantada. Volvemos con Valeria Moy. Quédese en imagen, no le cambie. ¿Cómo para qué? Le agradezco mucho a Valeria Moy, directora del INCO, que me haya esperado para seguir esta conversación. Pasando ahora, Valeria, al tema de las pensiones, el anuncio que hizo el presidente respecto de impulsar una reforma constitucional para echar atrás lo que él llamó la contrarreforma de las pensiones que se dio en el tiempo de Cedillo. Quisiera decir un par de cosas, un par de apuntes rápidos. El primero, que bueno, sabemos que el movimiento del presidente no tiene mayoría calificada en el Congreso, entonces ahí ya está una dificultad. Pero otra cosa, otro punto que me gustaría hacer es que en el año 2020 se dio una reforma a este sistema de pensiones para, por un lado, reducir el número de semanas de cotización para tener derecho a ella y, por otro lado, ir aumentando paulatinamente la aportación patronal al ahorro para el retiro. Ahora, ¿qué te parece a ti pues este anuncio de iniciativa de reforma constitucional planteada en ese contexto? Pues mira, la reforma que mencionas, la del 2020, a mí me parece que fue una gran reforma. Fue una reforma que cambia verdaderamente el acceso que pueden tener las personas a su pensión, porque el número de semanas cotizadas, al bajar a la mitad, la realidad de los mexicanos es que nos movemos entre la formalidad y la informalidad, es decir, entre la cotización y la no cotización, a lo largo de toda la vida laboral, ¿no? En particular las mujeres, que suelen salir del mercado laboral durante la etapa de crianza y luego durante el cuidado de los mayores. Entonces, para las mujeres es mucho más difícil cotizar todas las 1,250 semanas que se tenían que cotizar. Así que esta reducción de semanas fue una extraordinaria noticia, así como el incremento en la aportación patronal. Hay que decir que como funciona el sistema actual es tripartita. Los aportan los patrones, aportamos los trabajadores y aporta un poquito el gobierno. La principal aportación viene de los patrones y esta aportación va a seguir subiendo dada la reforma de 2020. Yo quiero ver qué es lo que quiere proponer el presidente, porque yo creo que el sistema de pensiones en México, el actual, tiene algunos problemas. En particular, pues tenemos un sistema roto donde tienes a la mitad de la población que se considera informal o trabajador independiente, si le queremos decir de otra manera, que no cotiza a nada, no cotiza a ninguna pensión. Entonces tú imagínate, Pascal, que de cada 10 personas que trabajan, 6 no cotizan a nada, no van a tener una pensión cuando se retiren, simplemente no existe. Y en ese sentido, la única pensión que les toca es la no contributiva, la famosa pensión para el bienestar. Yo creo que ese es un gran problema del mercado laboral mexicano, y el sistema de pensiones está pegado al mercado laboral. Si se propone algo que pueda corregir esa dualidad entre el mercado formal y el mercado informal, quizás sería una buena cosa. Si se propone algo que tome en cuenta la realidad en temas de género, donde las mujeres tienen mayor participación en la informalidad, tienen más brechas para entrar, tienen más complejidad para permanecer en el mercado laboral, también me parecería, y tiene una expectativa de vida más larga, aproximadamente 4 años mayor que la de los hombres. Entonces, si hay una reforma que vaya en ese sentido, me parece que sería una buena cosa. Hay que ver qué se propone. Cualquier reforma que toque de una manera imprudente e innecesaria o electoral
los fondos que están en las Afores, sí puede volverse una cosa catastrófica para el sistema financiero mexicano. Entonces, yo no sé qué vaya a proponer el presidente, no tengo idea, pero desde luego es algo a lo que hay que estar muy, muy atentos. ¿Cuál es tu opinión de que el presidente haya planteado esta reforma sin recordar la reforma del 2020? Me parece raro, sinceramente. No entiendo bien qué quiere hacer el presidente, porque ya hemos visto que el presidente luego tiene una narrativa y luego la realidad es distinta. Entonces no entiendo cuál es la preocupación en temas de pensiones, porque a mí me parece que sí hay problemas en el sistema de pensiones. O sea, no creo para nada que el sistema que tenemos ahorita sea perfecto. Por ejemplo, aportamos en general muy poco a nuestra pensión. Entonces, cuando la gente se retira, no va a tener acceso a un salario ni remotamente similar al que solía ganar antes de retirarse. Tenemos además todavía el sistema del 73, entonces tenemos gente que se retira con un sistema y gente que se retira con otro sistema. Entonces, no sé qué es lo que quiere hacer. Si quiere meter a más personas a cotizar a un sistema de pensiones, pues quizás me parece una buena cosa. Si queremos irnos hacia un sistema universal, tal vez me parecería buena cosa si estuviera bien planteado y bien estructurado en temas de finanzas públicas. No sé qué es lo que está pasando por la mente del presidente. La forma y el tono en el que los dijo me parece que suena muy electoral, y en eso sí yo estoy completamente en desacuerdo y hay que tener mucho cuidado. Pero si es una reforma que atienda los problemas que existen y que son reales en el sistema de pensiones mexicano, quizás habría que revisarla con gusto y ver qué se propone. Si es electoral o electorera, ahí es donde ya no me gusta. Esta campaña que existió en algún momento para aumentar la aportación individual, la de los 10 pesitos, creo que se llamaba, o eso decía, ¿sirvió de algo? ¿Fue buena? Mira, a largo plazo yo creo que las personas puedan ahorrar en su Afore, me parece que es la mejor herramienta de inversión que puede haber, ¿no? Yo sé que hemos tenido un par de años muy volátiles en los mercados financieros y de todas maneras los rendimientos sí han estado por arriba de la inflación a lo largo del tiempo. Entonces, usando datos que ayer revisé de la CONSAR, por ejemplo, el rendimiento real de las Afores desde que se puso el sistema, desde 1997, ha sido de 4.76 en términos reales, es decir, ya quitando inflación. Yo dudaría que cualquier mexicano tenga acceso a un instrumento financiero bancario que le pague una tasa de 4.76 en términos reales a lo largo de todos estos años. En ese sentido, me parece que pues hay que ver que ha sido una buena herramienta, pero no necesariamente va a cumplir con las necesidades de las personas que se van a jubilar o a retirar, porque sí estamos aportando poco, no estamos aportando voluntariamente más, hay muy pocas aportaciones voluntarias. Entonces estas campañas de aporta tú en tu fondo individual, a tu fondo voluntariamente, la verdad es que no han tenido mucho impacto. Sí existe esa Afore con el retiro voluntario, pero no pinta, ¿no? Las que pintan son las obligatorias, a pesar de que puede ser un buen instrumento. Entonces, yo creo que ahí sí hay mucho trabajo por hacer también. Pues Valeria, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable, y te deseo feliz año. Muchísimas gracias, Pascal. Igualmente, muy feliz año a ti y a todo tu equipo. Gracias, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad. Vamos